Hoy vamos a resolver el problema de corriente alterna del examen de EBAU de junio 2024 en Murcia. Este es el circuito que tenemos con una resistencia de 100 ohmios, una bobina con un coeficiente de autoinducción de 200 milihenrios y un condensador con una capacidad de 80 microfaradios. Esta es la expresión de la tensión instantánea en voltios y nos piden todo esto que he indicado aquí, que lo vamos a ir haciendo apartado por apartado. Vamos a comenzar con el apartado A y vamos a calcular la impedancia total. Para calcular la impedancia necesitamos conocer la resistencia, que vale 100 ohmios. Necesitamos conocer la inductancia de la bobina, que se calcula como omega por L, y necesitamos conocer la capacitancia del condensador, que se calcula como 1 entre omega por C. Para ello nos dan la L, nos dan la C, y la omega la deberemos sacar de la expresión que nos dan, la deberemos sacar del enunciado, ¿vale? La L la tenemos aquí, 200 milihenrios. L son 200 milihenrios, por lo tanto son 200 por 10 elevado a menos 3 henrios. Y la C son 80 microfaradios, que son 80 por 10 elevado a menos 6 faradios. Y la omega, o velocidad angular, sale de la expresión de la tensión que me la dan en el enunciado. La omega siempre es lo que multiplica a la t. Dentro de la función seno, lo que multiplica a la t, en este caso 320 radianes por segundo. ¿Vale? Ya tengo la L, ya tengo la C, ya tengo la omega, todo sale del enunciado. Pues voy a calcular la X sub L, que sería omega por L, pues 320 por 200 por 10 elevado a menos 3, y la X sub L sale 64 ohmios. Voy a calcular la X sub C, como 1 entre omega era 320, y la C 80 por 10 elevado a menos 6. Y haciendo esta cuenta, la X sub C sale 39,06 ohmios. Bien. Y ahora voy a calcular la impedancia. Tengo la R, tengo la X sub L y la X sub C. Y la impedancia sale, vamos a dibujar el triángulo de impedancias. El triángulo de impedancias sería, esta es la R, y aquí ponemos la diferencia entre X sub L menos X sub C. Pues esta sería la impedancia, la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y este va a ser el ángulo phi, que más adelante, ahora a continuación, vamos a calcular, ¿vale? Bueno, pues en este triángulo rectángulo se cumple que la z es la raíz cuadrada de r al cuadrado, que sería el primer cateto, xl menos xc al cuadrado. Lo cual sería, sustituyendo los valores que yo tengo aquí, 100 al cuadrado más 64 menos 39,06 al cuadrado. Esta impedancia sale 103,06 ohmios. Luego a la pregunta ¿cuál es la impedancia total? La impedancia total del circuito, la impedancia total equivalente del circuito es 103,06 ohmios. Luego me han preguntado si el circuito era inductivo o capacitivo. Aquí hay que comparar el valor de XL con el de XC. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál predomina? Pues es mayor 64, XL. Como XL es mayor que XC, es inductivo.
porque la bobina, la impedancia de la bobina tiene un mayor valor que la impedancia del condensador, ¿vale? Bueno, por eso es inductivo. Phi y coseno de phi. Voy a calcular el coseno de phi. Phi es este ángulo que he puesto aquí. Pues coseno de phi, que también se le llama factor de potencia, es R entre Z. R era 100 y Z hemos dicho que era 103,06. ¿Vale? Bueno, pues ese cociente sale 0,9703. Ese es el factor de potencia. Es recomendable en los números decimales pequeños o en el factor de potencia en concreto tomar 4 decimales. El tomar menos puede hacer que luego arrastremos un error en los siguientes cálculos. Y phi, nos vamos a la calculadora y calculamos el arco coseno de este valor. Y phi me sale 0,24439 radianes, que en ángulo, en grados, sería 14,00253 grados. Esta conversión la podemos hacer con la calculadora, ¿de acuerdo? Este es phi y este es el coseno de phi. Ya tendríamos el apartado A, ¿de acuerdo? Ahora en el apartado B me piden la intensidad eficaz, la intensidad máxima y la intensidad instantánea. Intensidad eficaz, intensidad máxima, intensidad instantánea. ¿De acuerdo? Este es el circuito. Bueno, pues en el apartado B me piden, repito, la intensidad eficaz, la intensidad máxima y la intensidad instantánea. Para calcularlas yo voy a calcular la tensión eficaz, la tensión máxima y la tensión instantánea. Bueno, la tensión instantánea es esta expresión que me dan. La tensión instantánea ya la tengo. Es esa expresión. Y dentro de esta expresión, todo lo que multiplica al seno es la tensión máxima. V máxima es 225 por raíz de 2. Bueno, si hacemos esa cuenta sale 318,198 voltios. Y la V eficaz es una expresión que sale de dividir V máxima entre raíz de 2. Bueno, 225 por raíz de 2, ahora podemos entender por qué me colaban el raíz de 2 en la expresión, porque en realidad se va para calcular la tensión eficaz. 225 voltios. Ya tengo la tensión eficaz, 225, la tensión máxima, 318,198. La tensión instantánea, las tres en voltios. Pues para pasar a los valores equivalentes de intensidad, pues podría aplicar la ley de Ohm. La victoria arriba y el ridículo abajo. Lo que pasa es que la ley de Ohm en corriente alterna se modifica ligeramente y en lugar de resistencia hablamos del concepto de impedancia, pero es lo mismo. Si yo en esta ley de Ohm necesito calcular una intensidad, la tapo y me sale que sube entre Z. Intensidad máxima será la V entre la Z, la V máxima entre la impedancia. 318,198 voltios entre la impedancia que he calculado en el apartado anterior, que era 103,06 ohmios. Esta intensidad máxima me sale 3,08742 amperios. Y la intensidad eficaz
Puedo hacerla de dos maneras, pues volviendo a aplicar la ley de Ohm, pero en este caso con la intensidad, con la tensión eficaz, ¿de acuerdo? Y la voy a hacer así, y ahora digo la otra manera. 225 voltios entre la Z, que es 103,06 ohmios. Y la intensidad eficaz me sale 2,18314. También la hubiera podido calcular como I máxima entre raíz de 2. Esta I máxima que he calculado aquí entre raíz de 2 me debería dar el mismo valor, ¿vale? Y la intensidad instantánea es construir la expresión de I máxima por el seno de omega t más menos phi amperios. Y vamos a sustituir esta expresión, ¿vale? Y bueno, I máxima la he calculado aquí, 3,08742. Bueno, en realidad con dos decimales hubiera estado bien. Por el seno de omega t, omega es 320. Más menos phi, vamos a ver si es más o si es menos. Cuando el circuito es inductivo se pone menos. Y phi, vamos a dar el valor de phi que hemos calculado antes en radianes, 0,24439. Amperios. Y ya tendríamos el valor de intensidad máxima, que me lo pedían, de intensidad eficaz y de intensidad instantánea. Son las tres cosas que me pedían en el enunciado, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora ese sería el apartado B. Intensidad eficaz máxima, intensidad instantánea. Ahora, en el apartado C, me pedían tensión eficaz entre los extremos de la bobina y el condensador. Bien, el circuito que me han dado es un circuito serie. Son tres elementos que están en serie. En un circuito en serie se mantiene siempre la intensidad en todos los componentes que lo integran. O sea, que los valores que yo he sacado de intensidad, que acabo de sacar, de eficaz, máxima, instantánea, son aplicables para el generador, para la resistencia, para la bobina, para cualquier componente. En todos ellos la intensidad es idéntica. Y aquí me están pidiendo la tensión. Pues aplicaré la ley de Ohm. ¿Vale? Aplico la ley de Ohm. La intensidad, los valores de intensidad los tengo. Me están pidiendo la eficacia, la tensión eficaz entre extremos de la bobina y el condensador. Pues nada, aplicaré la ley de Ohm con la intensidad eficaz. Y debo despejar la V. Necesito la Z. En este caso, me piden entre los extremos de la bobina y el condensador, entre aquí y aquí. ¿Qué tensión? Perdón, a ver, estamos en el C. ¿Qué tensión eficaz hay entre los extremos de la bobina y el condensador? Debo calcular la impedancia equivalente de estos dos elementos. En el apartado A he calculado la impedancia equivalente de todo el circuito. He construido, para calcular la impedancia equivalente, la Z equivalente de todo el circuito, he construido el triángulo de impedancias, he puesto la R, que es en el eje horizontal, he puesto la impedancia de la bobina del condensador, que las he restado, pero cuando solo hay una bobina y un condensador y no afecta la R, la resistencia, pues la impedancia equivalente es restar la X sub L menos la X sub C, ¿vale? Entonces me voy al apartado C, en el que me piden la V eficaz entre estos dos puntos, ¿vale? Aplico ley de Ohm, nuevamente la ley de Ohm
la victoria arriba, el ridículo abajo, pero en lugar del ridículo la Z. Bien. Se me había movido un poquito, pero seguimos. Y nada, voy a calcular la V, la tapo, me sale como Z por I. Pero en este caso, como solo considero estos dos elementos, la Z es XL menos la XC, que he calculado previamente, 64 menos 39,06, ¿vale? A ver. 24,9 ohms. 24,94 ohmios. Y la V, Z por I, pues nada. V eficaz entre los extremos de la bobina y el condensador es Z por I eficaz, 24,94 por la I eficaz, que es la misma para todo el circuito, 18,314, y el resultado me va a salir, esto es una coma, 54,44 voltios. Y ya tendría la tensión eficaz en los extremos de la bobina y el condensador, ¿vale? Y bueno, en el apartado D me piden potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva y diagrama fasorial. Bien, la potencia aparente es el producto de V por I, siempre valores eficaces. Pues nada, ya escoger, la V es 225 voltios, la V eficaz, la I eficaz 2,18314 amperios, y el producto va a ser 491 206 voltiamperios. La P será la V eficaz por I eficaz por coseno de phi. Pues sustituye valores 225, 2,18314 y el coseno de phi, que lo teníamos por aquí, 0,9703. Y el resultado van a ser vatios, 476,61 vatios. Y la potencia reactiva será lo mismo por el seno de phi. Bueno, como tengo el valor del ángulo phi, que lo hemos calculado antes, y salía 0,24439 radianes, pues puedo calcular el seno también. Y nada, hago estas cuentas, 225 por 2,18314 por el seno de ese ángulo, 0,24439. Y la Q me sale 118,854 voltiamperios reactivos. Y podríamos dibujar el triángulo de potencias, igual que hemos hecho el de impedancia, donde este es el ángulo phi, esta es la S, esta es la P y esta es la Q. Y trasladar los valores que nos han salido. Y me faltaría el diagrama fasorial, donde vamos a trasladar los valores diagrama fasorial. De V y de I que me han salido,
¿vale? En valores eficaces, la tensión serían 225 voltios, ¿vale? Y la intensidad 2,18314. Como es inductivo, se dibuja la intensidad por detrás, con el ángulo phi que me ha salido 0,24439 radianes. Y aquí la intensidad, esta es la tensión. La dibujo más pequeño porque el valor de intensidad tiene un valor absoluto menor, 2,18314 amperios, ¿vale? Ese sería el diagrama fasorial. Por cierto, hay parámetros que no me han pedido, como es el periodo, como es la frecuencia, pero podemos calcularlo. El periodo es 2pi entre la velocidad angular, 2pi entre 320, y en este caso me sale 0,01963 segundos, y la frecuencia es la inversa del periodo. Y me sale 50,9295 hercios, o segundo a la menos 1. No me lo han pedido, pero por si me lo hubieran pedido, también me hubieran podido pedir, que no me lo han pedido, representar la tensión y la intensidad, ¿vale? A ver, un segundito. Y entonces, pues nada, hubiéramos representado la tensión, una onda sinusoidal, donde el valor máximo nos ha salido de tensión 318,198 voltios, y la intensidad la hubiéramos dibujado con el desfase correspondiente, ¿vale? El ángulo phi, que me salía era, un segundo, 0,24439 radianes, para hacernos una idea. Esto es un ciclo completo, 2pi, esto es pi, o sea, 2pi, 360 grados, pi, 180, y el ángulo que me saliera muy pequeñito, de 14 grados. Por ejemplo, por aquí. Lo marco aquí, aquí, aquí. Cuando el circuito es inductivo hay que hacerlo así. Y nada, el valor de intensidad máxima hemos dicho que era 3 amperios, 3,08742. Lo vamos a dibujar más pequeño, simplemente por... Esta sería la tensión, la VDT, la curva de la VDT, y esta la de la IDT, donde el valor de intensidad máxima sería este. Pero esto no me lo han pedido, insisto, esto no me lo han pedido. Este ángulo sería el phi, pero por si me lo hubieran pedido.